Bueno, muy buenas tardes, queridos televidentes. Al 85% de la cadena de canal por cable que nos ven, les doy la bienvenida nuevamente y agradeciéndoles que nos permitan la oportunidad de entrar a sus hogares. También a la porción que nos ve en Europa, a los coterráneos que están en Canadá y que se encuentran también en los Estados Unidos, un fraternal saludo. Este es un medio que, pues, por el cual nos mantenemos en comunicación, que ustedes lo pueden apreciar y pueden hacer también valer sus opiniones a través del correo que aparece abajo, si es que en algún momento desean que se toque algún tema importante o algún tema de interés para un conglomerado de personas. El día de hoy nuevamente quiero agradecerle a mi compañero, a mi amigo Rafael Rothman, por permitirme nuevamente estar aquí representándolo en su programa, ¿verdad? Y desearles pues a todos los que nos ven el día de hoy que se apoyen en nosotros y que nosotros vamos a seguir dándoles a ustedes siempre la objetividad de los temas que requiere la nación, con una respuesta lo más apegado a la realidad para que ustedes sigan participando con nosotros. El día de hoy nos acompaña el periodista y licenciado en Ciencias de la Comunicación, Benedicto Girón. Él tiene una reingeniería en comunicación por la Universidad Rafael Landívar. Además es experto en gestión de riesgos, pues es fundador y cofundador de Conred, un personaje que prácticamente ha dejado sangre, sudor y lágrimas en Guatemala. También es oficial mayor de bomberos, miembro de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, y se ha desempeñado también como miembro del Consejo Editorial del diario El Gráfico, director del periódico de cartones radiofónicos, coordinador de información de Radio Universidad, cofundador de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Conred, jefe de Relaciones Públicas de Conred, jefe de Relaciones Públicas del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, jefe de Relaciones Públicas y bombero municipal departamentales, y presidente de la Asociación de Bomberos Veteranos, entre otros. Así que bienvenido, Benedicto, es un placer tenerte nuevamente aquí y que podamos tener algún tipo de debate para que nuestros televidentes pues se sientan a gusto. Quiero preguntarte, antes que nada, vamos a entrar a ver un tema que es importante, pero tiene que ver con tu profesión, claro, y con la coyuntura política que nos está sucediendo hoy aquí en nuestra querida Guatemala. Entonces te damos la bienvenida y quisiera entrar de lleno a preguntarte cuál es tu opinión sobre la participación de la prensa en el desarrollo democrático latinoamericano a partir del año 2000 y cómo ha venido degradándose del pasado para el presente. Bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes también por la invitación. Saludos cordiales a Rafa y a Otto. Quiero decirles que la participación de la prensa en el proceso de democracias ha sido demasiado débil. Lamentablemente, esto lo recalcaría a estas alturas Mario Carpio, el más periodista que hubo de los Carpio. Eran tres hermanos, Jorge Carpio, Roberto y Mario. Mario escribió un libro que se llamaba El negocio de la prensa. En la medida que la prensa es empresa, lamentablemente pues tiene que cuidar sus intereses como tal. Porque hay que definir dos puntos muy esenciales entre las empresas periodísticas como medios de comunicación y el trabajo que hace propiamente el periodista. Muchas veces el periodista trata de hacer su trabajo lo mejor posible, pero se topa con los tabúes normales del aspecto empresarial. Ellos, los miembros de las empresas periodísticas, tienen que cuidar ciertos límites, ciertos compromisos, porque no se puede llamar de otra manera al compromiso publicitario que se tiene, y otras situaciones que se dan, reitero, a nivel empresarial. A esto tenemos que agregarle que las universidades, y es con mayor explicación en este caso la Universidad de San Carlos, ha descuidado mucho la formación del comunicador. Yo lo que escucho ahora en una cantidad de canales de televisión son los reporteros cantores, lo digo con mucho respeto para ellos, porque ellos no tienen la culpa. No tienen identidad porque se ponen a imitar a reporteros del exterior cantando cuando hablan. Y cuando tú, Roberto, agarras un tema y te pones a cantar en lugar de hablar, le estás robando el verdadero contenido a lo que se quiere decir. Se pone una tilde donde no va, se quita una tilde donde debía ir
se agrega una coma o se quita la coma, porque el cantonesco, valga decirlo así, en la canción se vale de todo, pero la información debe ser muy seria, debe ser puntual y debe llegarle al telespectador o televidente en este caso, al radio escucha o al lector de una manera muy, muy clara, muy seria. Pienso que lamentablemente entre todos esos puntos tocados se pierde la verdadera objetividad y pues como que se está contribuyendo muy levemente. Pareciera, como lo dijo el doctor Manuel Colom Argueta hace muchos años, pareciera que no se aprovechó bien el poquito de democracia prevaleciente en el país de las eternas dictaduras. Estuvimos muchos años bajo dictaduras y la prensa allí como que se unió más y se preocupó más de hacer un mejor trabajo. Terminadas las dictaduras, empieza a asomarse la democracia y cuando ésta hace su asomo, como que nos acomodamos los viejos periodistas y dejamos que la juventud floreciera, pero no la hemos apoyado nosotros para hacer en mejor manera su trabajo. O sea, la academia es débil en cuanto a la comunicación. Definitivamente lo es, puesto que los catedráticos, en este caso, no han hecho el esfuerzo que realmente, qué belleza de catedráticos, que en paz descanse Jorge Soria Santiago. Hombres que dejaron su vida para formar periodistas con verdadera visión, con verdadero sentir de periodismo guatemalteco. Al decir ese periodismo guatemalteco también estoy enfocando la forma como yo me expreso. Me expreso, me tengo que expresar como guatemalteco. No tengo que cantar para hablar como mexicano. No tengo que usar la J o la G que usa el venezolano para identificarme yo como reportero. Yo soy un reportero guatemalteco y como tal me debo expresar. Pero, reitero, aquí son los catedráticos los que no han sabido enseñar, y la verdad de las cosas es de que hay que decirlas por el color que son, del tamaño y color que son. Si los catedráticos, o si el alumno no aprendió, el catedrático no enseñó. La prensa, entonces, podríamos decir que en su texto y contexto, ¿es una prensa independiente? La independencia funciona en la medida que yo quiera hacerlo. La libertad de expresión existe en la medida que yo tenga el valor de ejercer esa libertad. No hay un solo trabajo que no lleve riesgos, que no conlleve riesgos. Lleva riesgos el agricultor de ser mordido por una serpiente, de cortarse si está cortando caña, de darse una cortadura en las manos, caerse de un árbol. El pescador lleva riesgo de que lo muerda un pez de gran tamaño, un cocodrilo, si es en el mar un tiburón. ¿Qué quiero decir con esto? El periodista corre sus propios riesgos y debe saber, debe conocer esos riesgos desde el momento que escogió esa carrera. No buscar ninguna justificación para ocultar o para decir algo que está manipulado, algo que está manejado, peor todavía, basado en intereses muy personales. O intereses económicos. Obviamente. Sí, esos intereses espurios, ¿verdad?, que normalmente han venido a socavar el cuarto poder, porque la prensa es un cuarto poder. La prensa tiene la capacidad, a mi criterio, incluso de poder dirigir a las juventudes en una dirección o una forma de pensamiento. Es decir, moldearlas, es decir, poder en un momento dado darles datos estables o incluso datos vitales para que puedan desarrollarse dentro de este mare magnum social. Mas, sin embargo, la intromisión, que es una de las cuestiones que nos afecta, el volver a la prensa, digamos, prácticamente mercantilista, es lo que yo pienso que la tiene débil en algún sector, porque, digamos, cuánto tienes, cuánto vales, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí es donde prácticamente empezamos nosotros a cojear de una pata, a cojear de un pie, de una pierna, ¿verdad? Y plegarnos a donde nos va mejor económicamente, no importando si se está llegando a la verdad, si se está manejando el tema adecuado, si se está despertando a esa juventud, porque son los que nos van a sustituir. Ahora, un filósofo, Lafayette Ronald Howard, pronunciaba y decía en sus escritos que la libertad de expresión fue creada para hacer más libre al hombre a través de la verdad, no para sojuzgarlo o condenarlo. Mas, sin embargo, la hemos empezado a manejar en una manera que
que los intereses que están bajo de agua, espurios de mucho poder económico, y no hablo de la clase económica en Guatemala que viene por aristocracia desde atrás, sino que las nuevas generaciones jóvenes que son ricos, que se han hecho del narcotráfico, del crimen organizado, y que han de alguna manera hecho el lobby para infiltrarse y tener poder dentro de las cadenas de mando de los medios de comunicación. Yo creo que todo aquello que se hace por paquete tiende a ser delicado. Yo recuerdo cuando los cuerpos de bomberos formaban más periodistas que la propia Universidad de San Carlos, que la propia Escuela de Ciencias de la Comunicación. Porque entonces el periodista se formaba en el campo de la acción. Y no estoy diciendo, porque yo también lo puse a prueba, que no sea necesaria la formación académica. Por supuesto que lo es. Yo llegué a la Universidad Rafael Andívar con 14 años de ejercicio periodístico, peor todavía creyéndome un gran editorialista, y ahí me fui a dar cuenta cuánto me faltaba. Lo que sí traía yo, esto me lo había ofrendado mi Dios, es la vocación de servirle a mi país, porque este es un país al que hay que servirle, no servirnos de él. Y por eso es importante, yo diría, hacer una medición realmente si la persona quiere ejercer periodismo. La comunicación es todo lo que se ve, todo lo que se oye, o todo incluso lo que no se ve ni se oye puede ser comunicación. Una persona que está molesta por algo se queda callada y no dice nada y está mostrando ahí que está molesta. En ese momento está comunicando su molestia. Pero una cosa es ser comunicador para fines diversos, y otra muy, pero muy delicada, ser periodista. El periodismo visto como lo que realmente es, como lo pensaron nuestros antepasados, como lo decía un pensador que dijo: podré no compartir tus ideas, pero respetaré hasta la muerte tu derecho a expresarlas. Voltaire. Hay algo muy importante, el periodista nace. Obviamente necesita un poco de formación académica para ordenar sus ideas, para ordenar sus escritos, pero se trae la vocación. Y eso es lo delicado, hay que darle formación para esos fines, pero la persona viene ya con esa vocación periodística. Ha surgido una gama enorme de reporteros, y vuelvo a esto, no tienen ellos la culpa. Nace el primer problema en la universidad, donde no se le dan principios básicos de guatemaltequismo, pues, para decirlo así. Y luego se crece este problema cuando se llega a los llamados medios grandes de comunicación, porque ahí el periodista no ejerce su criterio. Allí no se trata de voy a respetar lo que digas aunque esto me cueste la vida, sino que ahí se le da lineamientos de qué puede preguntar, qué no puede preguntar, a quién sí le puede preguntar, a quién no le debe preguntar. El por qué ya lo sabrán las empresas periodísticas, pero eso ha causado mucho daño para que realmente, yo diría, y lo traigo bien medido, desde la llegada de Vinicio Cerezo, que decía que las manifestaciones eran la música de la democracia, y que el ponerse a retosar de una forma muy alejada de la ética con algunos reporteros le daba a él la oportunidad de ser un hombre más campechano. Realmente no es así. Yo siento que el reportero debe mantener su lugar, y el funcionario al que yo entrevisto, o el funcionario al que le escribo, o al que de alguna manera menciono en un comentario, también debe mantener su lugar. Ok, Benedicto, vamos a ir a un corte comercial y regresamos en breves momentos. Vamos a seguir con el tema y vamos a ver si hay libertad, si hay prensa. Sin libertad no hay sin prensa no hay libertad. Vamos a llegar a una conclusión. Con ustedes vamos a un corte comercial. Muchas gracias. Bueno, nuevamente aquí con ustedes, señores televidentes, nos quedamos en la distancia que se debe marcar entre un funcionario y un periodista. Quisiera que continuáramos con el tema, por favor, licenciado Benedicto. Bueno, sí, efectivamente, yo hablaba precisamente de que se debe mantener esa distancia por cuestiones de ética, por lo que sea. Yo soy un periodista y él es un funcionario. El tema al que yo me refiera de él puede ser causal, o de que él se moleste, o que a lo mejor se agrade. Pero si me ven retosando con él, si me ven contando chistes en cualquier parte con él, como lo hacía Vinicio Cerezo con algunos reporteros, o por no decirlo así, con una buena mayoría,
entonces se va a creer que lo que se está montando ahí no es otra cosa que un circo. Que yo le dije a él, mire, yo voy a decir tal y tal cosa de usted, pero es de mentiritas o es de juganditas, ¿verdad? Es decir, es delicado. El periodismo es un apostolado y como tal debe manejarse, como apostolado. Un privilegio que viene incluso de Dios, porque Dios es el único que concede libertades. Las demás libertades son hipotéticas. Yo soy tan libre como quiero sentirme, pero que te garanticen que realmente hay libertad para ejercer la carrera que sea, eso ninguno lo garantiza. Es en la medida que yo escogí una carrera desde joven, desde patojo, traía ese sueño y lo voy a ejercer porque es mi sueño y nadie me va a robar mi sueño. Yo voy a ejercer con entrega ese sueño, esa profesión, sobre todo si aquel sueño viene cargado de mucho amor y mucha voluntad para servirle a mi país. Interesante, ¿verdad? La postura. En vista de que estamos analizando esto, quisiera hacerte otra pregunta. ¿Cuáles son los factores que provocan la censura o la autocensura de los medios de prensa? Digo los factores que provocan, porque pueden ser exógenos, ¿verdad? O pueden ser los mismos factores que el mismo periodista provoca, para que se dé esa autocensura o para que otras organizaciones o otros medios empiecen a censurar a ese medio. Son diversos los factores, pero vuelvo a esto, si no tengo la vocación, cualquier golpecito pequeñito me va a causar una renquera. Es decir, lo primero que pase me va a decir, yo tengo miedo que me vayan a hacer esto. Eso ya ahí ya me estoy yo autocensurando porque tengo miedo. Como no tengo vocación, mi vocación es débil, pesa más el miedo. Lo otro es compromisos que se adquieren y eso es muy delicado. Tan delicado decirlo como practicarlo, pero que lamentablemente se ha establecido en muchas ocasiones en las que algún periodista tiene compromisos ya con un partido político, ya con un gobernante específico o con un gobierno como tal, con una entidad de gobierno a la que por alguna causa debe halagarla, recibe beneficios de allá o no recibió un beneficio, entonces se dobla la hoja en contra de. Es decir, el periodista debe mantener su ética bien alta. Que yo le pida un favor a un funcionario y que éste no me lo hizo, no me da ningún derecho, producto de mi molestia, agarrarlo y despedazarlo. Que él me busque de alguna manera como amigo, no me permite tampoco prestarme para callar lo que de él se pueda decir en función de una mala administración. Yo voy a citar un ejemplo entre muchos, donde el periodista va, enseña su credencial y le resuelven su problema. Esa credencial no es para resolver su problema, esa credencial es para resolverle los problemas al pueblo. Yo estaba haciendo cola hace muchos años en la municipalidad capitalina, de la cual me va a gustar mucho hablar un poco más, pero no aceptaban las fotografías que yo llevaba para arreglar mi cédula porque no eran a color. Y me dice la misma persona que me atendió, mire, le doy este papelito allá enfrente de un estudio y ahí le van a sacar las fotos a colores. Yo subí, he querido, en el camino venía pensando en eso, pues se me olvida ahorita quién era el relacionista público, Mario, pero el apellido se me escapa. Subí con él a Relaciones Públicas y le dije, mira vos, fíjate que esto y esto está pasando allá abajo. El señor, venga para acá, llamó a una asistente y le dijo, lléveme al compañero para que le arreglen su cédula y que le acepten estas fotos. Y firmó él ahí atrás de mi foto. Entonces le dije, vos, yo no vine a que me resolvas mi problema. Vine a que resolvas un problema que hay allá abajo, con la población necesitada, la que está haciendo cola y le están siendo rechazadas las fotos por un capricho o por un negocio que hay que irse a tomar las fotos allá enfrente. No acepté yo ahí que me resolvieran a mí mi problema. Yo le fui a plantear a él un problema, por decirlo así, nacional. Un problema que estaba afectando a la población, no a mí como persona. Aquel se sorprendió y no dejó de molestarse en ese momento. Después me felicitó. A los buenos meses me dijo, mira vos, allá nos quedamos asombrados de tu actuación. Porque nosotros te íbamos a resolver, la orden que mi asistente llevaba es que te llevara directo, que te arreglaran tu problema, que te dieran tu cédula y te fueras.
pero vos no te quisiste ir, sino que bajaste conmigo otra vez a enseñarme el problema que había y que ese era el problema que había que resolver, no el tuyo. Esa es la vocación del periodista. Esa es la vocación del periodista, ese es el trabajo que hay que hacer y que es caro, es un trabajo caro. Le provoca a uno molestia hasta entre compañeros. Alguien me dijo en una oportunidad, y voy a decirlo aquí sin ambajes, claro. Me dijo a mí, yo le puse a él un ejemplo de ver lo que tan cómodo vivía y qué tan bien estaba. Y ejercíamos la mismísima carrera al mismísimo nivel. Entonces, en una discusión universitaria, yo dije, sin mencionar nombres para entonces, que a mí no me convencía a alguien que en el ejercicio de la profesión periodística tuviera una casa de tanto, o vehículos en su familia de tanto, un montón de cosas. Y entonces él se paró y dijo, ahí mismo en ese medio foro que se instaló, se improvisó, porque se improvisó un foro ahí, me dijo a mí que yo era dos cosas, una, un novato, y lo otro, un resentido. Y le dije, lo de novato a lo mejor, porque yo fui tu alumno en la primaria y ahorita estamos aquí en la universidad con una gran diferencia de edades. Debo ser novato, pero sí traigo bien marcada mi vocación periodística. Lo de resentimiento no le dije porque no, ni me debe ni le debo nada a la sociedad. Me siento muy bien haciendo como estoy haciendo mi trabajo. Pero esas son las cosas que lo ponen a uno en entredicho, en problemas con el mismo gremio. Hay un instituto que se llama Instituto de Previsión Social del Periodista, que se tomó el abuso de rechazar mi solicitud de ingreso hace un rato, porque según ellos yo no era periodista. Entonces les pregunté qué era yo, que pude, gracias a Dios, dejar mis negocios, dejar de ser, yo pude haber sido un prominente ganadero, que realmente de ahí venía yo, de ejercer la ganadería, por escoger una carrera que para mí, reitero, es sagrada. Un apostolado. Es un apostolado. Pero esto me ha acarreado pues a mí ese distanciamiento entre compañeros mismos, que les afecto en determinado momento, no soy digno de su confianza, pero afortunadamente la directiva que ahora está en el Instituto de Previsión de Periodistas, valga decirlo, está conformada por elementos de mi época periodística que me vieron de dónde yo nací, de dónde venía, de que podía estar entre millones de dinero, pero escogí una carrera con la que podía beneficiar a muchos en mi país y la estoy ejerciendo a mucha honra, gracias a Dios, pero sí provoca ese. Entonces, desde por ahí, como la pregunta fue encaminada a la censura, el origen de la censura. Somos censurados muchas veces por los mismos colegas. Luego la autocensura de los compromisos que yo me busque, si quiero salir adelante con muchos lujos sin haber luchado como debe luchar todo hombre, toda persona, en este caso no solo hombre, mujer también. Hoy por hoy se ha abierto las puertas a la mujer para que ejerza periodismo y hay muchas mujeres haciendo un buen periodismo en Guatemala. Esa autocensura, esa mezquindad que hay en todos los gremios se dan, ¿verdad? Sí. Prácticamente hace un poquito más débil, debilita el cuarto poder. Te digo esto porque el periodista, desde el punto de vista que tú lo enmarcas, para mí debería de ser entonces un observador permanente de las garantías constitucionales, de las garantías individuales, del respeto a la ley, del respeto a toda la cadena jurídica, incluso de respeto, incluso a la independencia judicial. Esa independencia judicial, pues lógicamente se va a respetar en la medida que los jueces, que los magistrados sean probos, sean correctos y tengan compromiso y vocación, como tú mismo lo estás manifestando. Claro, la persona que se vuelve un observador de esas garantías, pues cada vez está más en riesgo con las partes que no le conviene que él esté manipulando, o no manipulando, sino que haciendo que se garantice una libertad, un derecho, ¿verdad? Entonces me sale la otra pregunta. A tu consideración, ¿en qué países latinoamericanos existen menos garantías para la libertad de prensa en esta última década? Yo diría que si la vemos desde el punto de vista como yo veo la libertad de expresión
¿cómo veo yo la libertad de prensa? Yo diría que en todos los países, no solo los latinoamericanos, sino del mundo, hay libertad de expresarse en la medida de que yo me respete a mí mismo. Si yo me respeto a mí mismo, obviamente voy a respetar mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de opinar. Voy a exigir entonces ese respeto a costa de todo. Cuando digo a costa de todo, me refiero a que podíamos perder la vida. Pero vuelvo a esto. El mismo riesgo que el periodista corre por ejercer con libertad su expresión, es el mismo riesgo que el policía corre por aplicar su trabajo o por ver que se aplique o se cumpla una ley que le mandaron a él establecer, por hacer bien su trabajo. El mismo riesgo que el militar que comanda una tropa y lo mandaron a cumplir una misión, corre por cumplir esa misión. Yo llamaría a esto una misión. Y si la llamo misión, tengo la obligación, la responsabilidad de cumplirla, porque no es un compromiso ante el hombre. Yo recuerdo cuando en la Asociación de Periodistas de Guatemala nos juramentamos algunos compañeros, tuve la dicha, valga decirlo aquí, porque lo estimo mucho, de haberme juramentado junto con el doctor Mario David García, y comentábamos, cuando ya habíamos salido de la juramentación, porque me dice un familiar, ahora sí, ya está preparado usted. No, le dije, aquí comienzo. Aquí comienzo, porque yo ya estoy siendo aceptado en esta institución, llevo un pin en la solapa del saco que me identifica como tal, tengo la responsabilidad entonces de dar la talla de semejante compromiso. Aquí nace mi compromiso. O sea, tenemos en conclusión que hay que ser, es la congruencia, ser congruente con lo que tú piensas, exacto, con lo que dices y con lo que haces. Entonces voy a tener libertad. Si yo me respeto, soy congruente conmigo mismo, con lo que yo hago, amo lo que hago, y por lo que uno ama, puede jugárselo todo. Muy bien, entonces vamos a continuar con el tema. Nos vamos ahorita a un corte comercial y regresamos. Bueno, nuevamente estamos con ustedes, queridos televidentes. Ya nos dimos cuenta que la carrera de periodista pues, es un apostolado. Prácticamente viene siendo un pilar del Estado, ¿verdad? Un pilar muy importante, es decir, que nos puede abrir más fronteras para que nosotros podamos traspasar más allá de donde queremos llegar. Viendo esto desde el punto de vista estratégico, en la trascendental búsqueda de la libertad democrática y de allanar a los líderes probos, en la búsqueda de esos líderes probos, pues el rumbo se ha perdido. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ha pasado en ese devenir político, en ese escenario político dentro del tejido social que no le encontramos pies y cabeza, Benedicto? Yo podría comparar esto con algo que vi hace unas cuantas horas que nos comunicamos, que te dije que venía de mi tierra natal, Monterrico, de la playa. Y el mar estaba bastante convulsionado, la marea estaba fuerte, brava. Yo diría que esa revolución o convulsión que se ve ahí se puede comparar con el mare magnum político que se armó de unos años para acá. Yo lo vengo vigilando con mayor cuidado del tiempo de Vinicio Cerezo para acá. De alguna manera me importa tanto esa época porque era el traslape, era el cambio que se esperaba. Todo el mundo habla de cambios. Veníamos de lo que, como reitero, Manuel Colomé Argueta decía, el país de las eternas dictaduras, y luego veníamos hacia la democracia. ¿Cuál democracia? ¿Cómo la interpretaron? ¿Quiénes la quisieron hacer o crear? ¿En qué barco vendrá? Porque indudablemente se le descompusieron las maquinarias y en qué mar está atrancada, pero la democracia no ha llegado. Y no ha llegado porque lamentablemente aquellos que se erigieron como promotores de tal, como promotores de la democracia, se prestaron a negocios, a resolver su crítica situación económica en la que habían vivido por tantos años, y se les olvidó el papel que tenían que jugar en este país de las eternas dictaduras, como decía Manuel Colomé Argueta.
Tenemos el caso bien claro y patético de Vinicio Cerezo, el permanente y eterno asesor de todos los gobiernos de su época para acá, que es de la época para acá en la que no ha habido cambios. En Guatemala ha habido cambio de presidente, pero no ha habido cambio de gobierno. La gente que realmente gobierna, la gente que manipula, la gente que da las instrucciones, es la misma. Son personas en un gran número contratistas que están en la cúpula gubernamental de manera directa o indirecta, dando las instrucciones de a quién hay que poner a hacer la carretera tal, a quién hay que mandar a reparar el camino tal. Y yo me pregunto, ¿por qué no fortalecer las instituciones estatales que están para tales efectos? La Dirección General de Caminos, Obras Públicas, sino que ahora ya son contratos a la iniciativa privada, entre comillas, porque muchas veces son empresas de cartón las que contratan. Lamentablemente, así es como ha venido gobernándose Guatemala. Han cambiado presidentes, a este presidente al nomás llegar le dicen cómo deben hacerse las cosas, y así es como se van a hacer. Esa pequeña cúpula, por decirle pequeña, porque realmente es grande, es la que toma las decisiones, es la que da las órdenes. Tuvimos a un presidente como Serrano que llegó con la Biblia bajo el brazo, pero cuando vio whisky, dinero y mujeres, tiró la Biblia. Y eso es lo que hace que ahora dé pena cuando se habla de personas que, pues, ejerciendo otras actividades, quieran también ejercerlas de gobierno. No estamos diciendo que alguien en particular no funcione. Es temor el que hay en el país por los malos ejemplos que ya hemos tenido. Pero esa es la realidad. La alternabilidad en realidad no ha existido. Ahora mismo, si lo ves, Roberto, se vislumbran manejos delicadísimos ya, en los que yo no descartaría la presencia directa o indirecta de ese maléfico hombre catedrático de todas las mafias de todos los tiempos, Vinicio Cerezo, dirigiendo y poniendo a su esposa en un lugar con cierto fin, en el que él estará maquiavélicamente manejando y tejiendo cómo se van a hacer las cosas en adelante. Sí, el tema es áspero, ¿verdad? Es espinoso. Muy espinoso. Realmente los políticos lamentablemente se han prestado un montón de estructuras para poder llevar agua a su molino, poder seguir manteniendo el poder y poder seguir negociando con entes oscuros. Esto no solo es al Estado Nacional soberano, sino que también al gobierno central que le afecta. ¿Cómo le afecta esto? Démosle una mirada al poder edil, tanto al poder edil urbano como al poder edil rural. ¿Cómo le afecta esto? Porque prácticamente ahorita estamos viendo lo que acaba de suceder con alguien que pretendía llegar a ser candidato a alcalde y mira todo lo que sucedió, todo lo que hizo. Es un demente prácticamente. Definitivamente. ¿A dónde vamos con ese poder edil que está desbocado? Quiero oír tu opinión. Yo diría que sumamente desbocado. Y esto sería largo de tratar, pero no vayamos muy lejos. La mayor parte de personas que aquí llegan también al cargo, también llegan bajo la misma premisa o la misma situación de la que puede llegar un gobierno central, con la diferencia que aquí se vale de todo. Es decir, desde un negocio, como decía un refrán que los pescadores utilizaban, pez o rana al matate nana, porque es agarrar lo que caiga. Y ahora ya descubrieron los señores alcaldes, la mayoría, del jugosísimo negocio del tránsito, bajo la directriz del jefe de jefes, don Álvaro Arzú en Guatemala, indicándoles cómo funciona el negocio del tránsito, porque eso es un negocio, tan negocio como que en una calle dice no estacionar, y luego lo justifica la municipalidad con que es ordenando el tránsito que están. ¿Cómo puedo hablar yo de ordenar el tránsito diciendo no estacionar
pero a 5 metros, en la mismísima calle, en el mismo lugar, obstruyendo el tráfico, dice estacionamiento para taxis. ¿Por qué? Porque estos se están pagando. Entonces, si se va a pagar, mejor que diga que paguemos todos y nos parqueamos todos a media calle obstruyendo el tránsito en cualquier parte. ¿Cómo funciona para la municipalidad capitalina el famoso POT, Plan de Ordenamiento Territorial? Es plan de ordenamiento territorial que no debiera estar solo en la ciudad capital. Este está aprobado para todos los municipios. Ordenarse territorialmente. Y quisiera, bajo la experiencia que a Dios gracias tengo en la materia de riesgos, decirte que los alcaldes en todos los municipios son presidentes de su coordinadora municipal para la reducción de desastres. Lamentablemente los mismos alcaldes llegan al cargo, y algunos tienen hasta 4 periodos en el mismo lugar y no saben que esa es su función. Cuando se ahogaron 2 jóvenes allá en el puerto de San José hace como un año, diría yo, para Semana Santa, la bulla era que se ahogaron porque no habían salvavidas. Solo habían 2 o 3 enviados por el ICS, pero los que normalmente había aportado la municipalidad del puerto de San José no estaban. La municipalidad no creyó necesario poner salvavidas en un puerto tan fluido, un puerto que acarrea tanto turismo. ¿Cómo se le ocurre al alcalde decir que no era necesario? Y aquí viene desde la Secretaría Ejecutiva de Conred, que debió girar instrucciones a todos los alcaldes del deber que tenían de vigilar sus lugares, sobre todo en este caso los lugares turísticos, para la fecha de Semana Santa. Existe un plan que se llama SINAPRES, el Sistema Nacional de Prevención de Semana Santa. Pero hay otro plan invierno, que se notifica a todos los alcaldes desde qué meses antes del invierno deben tener bien limpias sus alcantarillados, bien limpios sus tragantes, bien limpias sus calles, para evitar que las primeras lluvias causen un desastre. Hoy por hoy, ningún alcalde sabe qué es lo que le toca hacer. Yo escuchaba que en el municipio de Suchitepeque, si no me equivoco, hay unos grandes líos, hasta quema de llantas y grandes relajos, porque los dueños de los tuk-tuk, los mototaxis, sí, que ya están establecidos ahí, no quieren que ingresen otros 50 mototaxis que quieren trabajar, entonces aquellos lo vienen haciendo, que pirateando, que ilegalmente. Monopolio. Es más, tan ilegales son los que no están autorizados por el alcalde, como ilegales los que sí están autorizados por el alcalde. ¿Por qué? Porque la ley de tránsito dice que para todo transporte colectivo se requiere de una licencia profesional, clase A. Me pregunto si esos patojitos que andan manejando, esos mototaxis, no solo en los pueblos, aquí en la ciudad misma, podrán obtener una licencia profesional. Son unos cafres. Unos cafres, unos criminales que pasan a altísimas velocidades en un vehiculito de 3 rueditas que en cualquier momento le queda de cachucha, perdón por el término, a él mismo, no digamos a sus pasajeros. Pero eso no lo ven los alcaldes. Pero reitero, la ley dice que es una licencia A para todo transporte colectivo. Y ese vehiculito, aunque tenga solo 3 ruedas, es transporte colectivo. Sí, lo que caemos también es que ese reordenamiento territorial es más que todo un reordenamiento económico. Para negocios en manos de determinado grupo. Así es. Incluso se ha abandonado dentro de todo esto el reordenamiento del medio ambiente. Mira cuánta camioneta hay humeando y no han podido regular eso, que es producto de las enfermedades respiratorias que la gente que vende en las esquinas lo padece. Y no hay una garantía para que esa gente, o no tiene ninguna medida de protección sanitaria. Eso, además de a los mismos que van adentro de las camionetas, van respirando ese humo y nadie, pasan enfrente de Metra, porque Metra realmente es el ejército privado de Arzú, ¿verdad? Institucionalizado para cometer y someter. Vamos a un corte comercial y regresamos. Nuevamente vamos a retomar el tema del reordenamiento territorial, Benedicto. Quisiera yo tener un poquito más de enfoque sobre este tema, donde tenemos pues el medio ambiente, la música estridente en las camionetas, las recicladoras de basura,
No sé qué me tienes que comentar acerca de esto. Efectivamente, no quisiera pasar por alto eso relacionado con las recicladoras, que no son, una buena mayoría de ellas ni siquiera son recicladoras, son recolectoras de desechos sólidos, traducido basura. En la 17 calle A, desde la 34 hasta la 36 avenida, zona 5, señor alcalde Arzú, le queda cerca para que lo mande a supervisar, que conste que ya han llegado, ¿qué dirá su juez municipal? Están de la 34 avenida hasta la 36 sobre la 17 calle A, de la zona 5, y desde la 16 calle hasta la 18, siempre sobre la misma zona 5, unas empresas que dicen ser recicladoras. Nosotros hemos establecido que no son recicladoras, son recolectoras de basura. Yo le decía al doctor Medellín García en una ocasión platicando así fuera de aire y nos encontramos en la calle, le decía que ellos reciben basura de todas partes. Es más, son los camiones mismos amarillos que andan recogiendo basura en las casas los que llevan esa basura a ese basurero privado ubicado en la zona 5 en un lugar residencial. Hace 8 años que este negocio está ahí, se han presentado las denuncias a la municipalidad. La municipalidad, a través de su dirección de medio ambiente, ha rechazado eso y ha demostrado que su trabajo, reportando que es un grave contaminante en el lugar. Eso lo dice la dirección de medio ambiente de la propia municipalidad capitalina. Tránsito de la propia municipalidad capitalina ha reportado que ese negocio ahí es un grave riesgo en materia de tránsito, porque bloquean las aceras con unas rampas con las que ellos cargan, por un lado, tráileres que van al exterior con ese desecho, en mayoría cartón, plástico, vidrio, y luego en otro lado están descargando camiones que llevan esa misma basura. Solo lo que ellos hacen es clasificarla para exportarla. Eso está en pleno centro de la ciudad. Si lo vemos, señor alcalde, la zona 5 es céntrica, muy céntrica de la ciudad capital, y ahí están esos basureros. Pero están diseminados en todas partes de la ciudad. Y eso lo contempla el llevado y traído POT, del que incluso Quique Godoy, acabo de verlo yo en una entrevista, hace mucha gala, como que eres el gran salvador de la ciudad capital a través del POT, que reitero, solo ha servido para instalar esos negocios sucios, contaminantes, todavía con algún eslogan que dice reciclar es vida. Habría que ver vida para quién. Vida buena para el que está haciendo el jugoso negocio y vida contaminada para aquellos que estamos recibiendo los humos tóxicos del diésel, los olores insoportables de la basura, las plagas de mosca, zancudo, cucaracha y ratas en todos esos lugares. Yo invitaría a Álvaro Hugo Rodas, lo acabo de escuchar en una emisora, en una entrevista que también pone muy en alto él la labor de los 25 años del actual alcalde capitalino. Pues quisiera que se haga el favor, Álvaro Hugo Rodas, de ir él personalmente a ver ese lugar. Ya le dije, la dirección es 17 calle A, de la 34 a la 36 avenida, y de la 16 hasta la 18 calle, siempre de la zona 5 de la ciudad capital. Bueno, de repente, si se crea un nuevo impuesto que les llene las arcas a ellos, pues vas a ver la solución, ¿verdad? O tal vez que hagas un comité y que lo apoye, de repente mandan inmediatamente a solucionarte el problema. Es que el problema ahí son los grandes negocios, definitivamente, porque nosotros hemos visto cómo se mueven las aguas. Hay un resultado, un resumen de la solicitud que estas empresas se presentaron para construir una bodega en el lugar y las exigencias de la propia municipalidad para que ahí se construya una bodega son que un vehículo debe entrar de frente y salir de frente, que no puede ser cargado ni descargado en la vía pública, lo cual no está pasando. No está pasando ni puede pasar porque el terreno no se presta. Entonces, un tráiler no puede ni siquiera entrar, mucho menos salir de frente en ese lugar. De manera que lo que se manejan a ese nivel del llevado y traído POT, pues son negocios bastante turbulentos. Pero hay algo peor. El propio Colegio de Ingenieros de Guatemala ha dicho que la circulación de vehículos pesados en nuestras calles, en las calles de la ciudad, provoca vibración que
separa las bocas de la tubería de drenajes. Obviamente, si las bocas de los drenajes se separan, produce fugas de agua. Esas aguas se van al vacío entre la tierra y de ahí nacen, Roberto, los grandes hundimientos, que lo que está pasando ahorita en la zona 12, zona 6, zona 2 capitalina, todavía empieza. Pero a ese nivel de desorden, no orden, porque don Álvaro dice que él pone orden, yo quisiera que lo hiciera de verdad, porque de lo contrario, ese desorden que ahora hay, eso va a provocar un hundimiento de todita la ciudad capital en un momento dado. Aquí tenemos pues prácticamente esa es la verdadera labor del periodista, sacar a luz esos campos oscuros en los que el ciudadano está pensando que se está haciendo algo y no se está haciendo hasta que se cobra una vida. Queridos televidentes, vamos a pasar por tiempo a que nos cuente algo Benedicto sobre su paso por Conred, porque tenemos muchos temas. Queríamos tocar incluso los últimos puntos y acontecimientos en el periodo eleccionario que se está viendo ahorita, ¿va? Las encuestas manipuladas, las campañas negras, los negocios oscuros que hay detrás de todo esto, otros temas como la escalada de violencia y versus la certeza jurídica, la ausencia de la incapacidad del Estado, el caso Cabrales, el caso de Harold, el caso de Harold Caballeros, el caso de doña Sandra, ¿verdad? Incluso, ¿de dónde viene todo esto? Es un tema muy importante. Yo quisiera que tal vez en el próximo programa lo pudiéramos tocar, claro, o que en el correo los televidentes nos manden algún tipo de tema que quieran ellos que nosotros toquemos y que lo podamos desarrollar, que lo podamos investigar, que podamos llegar a fondo y que les podamos dar a ellos prácticamente hacia dónde va este horizonte oscuro, ¿verdad? Entonces quisiera yo que nos contaras algo de tu paso por Conred, que yo sé que es una área de tu vida muy interesantes y muy importantes, Benedicto, por favor. Esas son cosas muy lindas, Roberto, y gracias porque tocaste ese tema. La verdad de las cosas es que me trae hasta un tanto de nostalgia, porque yo soy un hombre que bendigo a Dios, por eso nací para servir y me gusta servir. Entonces, estando yo como miembro de la directiva de la Asociación de Periodistas de Guatemala, llega una nota de lo que era antes el CONE, Comité Nacional de Emergencia, que atendía emergencias, óigase bien, y las atendía muy bien, porque las hacía con el ejército, y el soldado es obediente, no beligerante, a él se le ordena hacer algo, no está preguntando qué le van a dar de viáticos, qué vehículo, helicóptero, qué, él va a cumplir esa misión. La reserva verdadera moral del Estado, ¿verdad? Exactamente. Entonces, cuando nosotros llegamos era CONE, Comité Nacional de Emergencia, pero era a convertirla en un ente preventivo, no reactivo, como está ahora. Es decir, a mí no me satisface nada con que el relacionista me diga que se murieron 20 personas allá, eso es informativo, eso que lo haga el periodista. Pero la institución como tal tiene que prevenir el desastre. Esa es la función para la que la creamos, a mucha honra quienes la fundamos. Yo fui incluido en ese paquete de gente que llegó con mucho corazón a fundarla. Estuvimos representados nosotros a través de la Asociación de Periodistas de Guatemala, yo era el representante de la prensa guatemalteca, luego todos los ministerios de Estado y todas las universidades y la iniciativa privada a través de CACIF, y empezamos a trabajar. Y el nombre pues fue saliendo ya de lo... ¿Quién era el presidente de Conred en ese tiempo? No había ningún presidente, era Comité Nacional de Emergencia, CONE. Aparte funcionaba el Comité de Reconstrucción Nacional. ¿Bajo el mando de quién estaba esto? Pertenecía al ejército. Estaba bajo el mando del ministro de la Defensa. Ahí está la diferencia, ¿no? Ahí se marca la diferencia, pues. Lamentablemente, y yo sí tengo que reconocer, me acuso, me declaro culpable y me condeno de una vez, porque soy coautor de su ley, que es el 109/96, que es la ley que sustenta Conred, y en un descuido, o hubo mano peluda, o si no la hubo, desconocimiento de quienes la fundamos, la dejamos en manos del presidente de la República. Allí la estábamos condenando a la politización. Hoy por hoy, que Dios me ha permitido viajar a muchos países y conocer cómo funcionan las instituciones de su igual en otros países, me he convencido que allá son totalmente autónomos. Nosotros, alguien nos dijo que para poder obtener los bienes del CONE, para que empezaran a formar parte ya del patrimonio de Conred, teníamos que dejarla en manos del presidente y que él tenía que firmar para que esos bienes pasaran a formar parte de Conred. En ese momento, reitero, la condenamos, porque les digo una cosa, y esa pregunta también me la hicieron hace poco en un medio, y les dije que qué hacíamos con Conred, y les dije, yo haría una cosa, yo me sometería a una reingeniería total,
ponerla en el lugar para que fue creada, que es para prevenir, no para salir corriendo con unas cuantas bolsitas de comida. El actual secretario ejecutivo, Alejandro Maldonado, cuando le dijeron que venía un huracán en el invierno pasado, no sé por dónde, que ya no llegó el huracán, le dijeron que cómo estaban ellos preparados, y dijo, nosotros estamos bien preparados, tenemos 135 toneladas de comida. Esa era toda la preparación, por el amor de Dios. Entonces, a quienes estuvimos haciendo su ley, a quienes nos consideramos papá de esa niñita que se llama Conred, nos duele que le estén sometiendo a semejante ingratitud, porque la institución, reitero, fue creada para trabajar lo preventivo, y eso es lo que menos está haciendo. Está todo el mundo vegetando, pasándola sabrosamente con salarios muy jugosos, porque no fue creada tampoco para eso. Y gente que no conoce el tema, esperando que haya un huracán y tal como pasó ahorita en Alta Verapaz, informarle a la población que se cayeron tantas casas, que se arrastró otras casas el tal río y que se murieron tantas personas. Reitero, eso es informativo. Eso es informarle a la población lo que está pasando. Pero lo que debo informar es qué estoy haciendo para evitar que esto pase. Yo le pediría al próximo gobernante que si realmente llega con interés de mejorar las cosas en nuestro país, esas son las instituciones que el presidente debe decir, pongámosla en manos de quien debe estar. En manos de gente experta que la hay en la materia, en el manejo de la prevención, del tema riesgos, el tema informarle a la población, y aquí involucro a los medios. Cuando nosotros empezamos a conformar Conred, yo me recuerdo que yo inventé un eslogan que decía, no me acompañen a recoger muertos, acompáñenme a evitar que haya muertos. Con esto yo estaba involucrando a los medios de comunicación para eso precisamente, para que me ayudaran en la información preventiva. Debo decirlo así, tuvimos una aceptación valiosa en ese tiempo, todos los canales de televisión abierta, y aquí, en la Radio Universidad, y en todos los medios se nos abrió el espacio. Y Canal 5 también creo que los apoyaba, era nos el ejército. Apoyó ¿eh? Muchísimo también en ese caso. Había una coordinación. Sí. Entonces, pero empezamos así de sencillito a llevar el mensaje de prevención, diciéndole a la gente qué debe tener en su casa, cómo debe estar organizada la familia. En la familia es un Conred chiquito, donde el papá puede ser el presidente de ese sistema interno de Conred en su casa. ¿Quién va a tener las linternas? Juanito tiene la linterna, sí. Luisito, él tiene el cable que vamos a poner aquí para saber por dónde salir si no hay luz. ¿Quién va a sacar al abuelito? ¿Quién va a sacar a la abuelita? ¿Quién va a sacar al niño más chiquito? Ese es un plan de emergencia. ¿En qué casa funciona si no lo han impulsado? Sí, y lamentable que personas como tú estén fuera, ¿verdad? No estén prácticamente a la vanguardia de lo que el propósito que se perseguía por esta organización. Quiero agradecerte, Benedicto, por tu participación, es importante, es interesante. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido, yo creo que esto es apasionante y poder seguir. Hoy en la mañana estaba yo pensando, me puse a pensar y cuando me pongo a meditar un poquito escribo, y escribía algo que es necesario que los guatemaltecos lo escuchen. Es necesaria la búsqueda del cambio, se hace necesario el cambio. Debemos de procurar encontrar el medio de dar a la humanidad una especie de alma, una especie de cerebro inmortal, que dé un fin al caminar errante de esa búsqueda. Y eso lo podemos manifestar a través de la modelación de la civilización moderna. Dicen que unos nacen siervos, otros nacen reyes. Los individuos deben de subir y descender al nivel al cual se les destina en su calidad de su tejido y en su alma propia. Es preciso facilitar a estas personas y a los ciudadanos un peldaño para que puedan escalarlo y crecer espiritualmente y consolidar sus valores, porque la integridad y la honestidad incluso está antes que nuestra propia vida. Yo pido ahorita que estamos prácticamente terminando el programa, que hagan una reflexión, que mediten su voto dónde está el bien colectivo y no el bien particular. ¿Quiénes nos ofrecen en estas nebulosas elecciones una salida? Que cierren una puerta negra y que se empiece a abrir una puerta blanca donde entre un destellito de luz, pero que va a ser la luz que al final del túnel vamos a ver y vamos a poder salir, no solo nosotros, sino que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos. Muchas gracias, queridos televidentes, y ahí está el correo para que nos manden los temas que sugieren. Gracias, Benedicto.